En mi pueblo se contaban muchas historias extrañas acerca de brujas y nahuales, pero en lo personal, jamás imaginé que esos seres sobrenaturales de verdad existieran. Mucho menos pensé vivir el horror de enfrentar una criatura como la que presenciaron mis ojos. Corría el año de 1960. Tenía la escasa edad de 15 años. Era un joven como cualquier otro, con sueños y aspiraciones propias de un adolescente. Mi familia se dedicaba día a día a esforzarse en salir adelante trabajando duro. Vivíamos en un pequeño pueblo enclavado en la Sierra de Guerrero. Mi padre acostumbraba a sembrar en las orillas de un cerro bastante lejos de nuestro hogar, algo que era bastante ilógico para mí, pero no cuestionaba nada. Como hijo mayor me levantaba y me disponía a ayudarle en la labor. Mi madre, como toda mujer de pueblo trabajadora, solía levantarse temprano para preparar el almuerzo que llevaríamos en un pequeño itacate. Poseíamos un terreno, y mi padre contaba con algunas reses, las cuales cuidaba y engordaba durante un tiempo, y posteriormente las vendía. Eso, más la vendimia de los vegetales que él mismo cultivaba, tales como jitomate, cebolla y maíz. Era una vida dura, pero honrada y sobre todo digna. Por aquellos años, mucha gente foránea llegaba al pueblo y se asentaban para comenzar una nueva vida. Mi familia había llegado de la misma forma que aquellas personas. Algunas familias habían progresado rápido, gracias a que de alguna manera tuvieron más posibilidades de adquirir una gran cantidad de reses, mientras que otras ofrecían servicios como lavar ropa, planchar y ayudar en las huertas, o intercambiar trabajo por comida. Entre esas familias que llegaron, venía una mujer la cual rápidamente ganó la fama de hechicera que ofrecía sus servicios de lectura de cartas, limpias y diversos trabajos para atraer la buena suerte. En fin, lo típico de una persona que se dedica a estas cosas. Mi madre incluso fue un par de ocasiones con ella. Tenía días con malestares físicos y un dolor de cabeza le aquejaba y acudió a la consulta con la vieja hechicera, y quedó contenta con sus servicios. En el pueblo se decía que era buena en esos menesteres, pero al mismo tiempo comenzaron a surgir ciertos comentarios y dudas que generaban mucha inquietud entre las familias, por el hecho de que después de la llegada de la hechicera pasaron cosas inexplicables, que por más que se les buscara lógica, simplemente no la había. La primera situación inquietante se presentó durante una junta que se realizó en la cancha del pueblo, donde estarían reunidos los jefes de familia para tratar el tema de cómo se llevaría a cabo la feria de ese año. Esa noche mi padre me pidió le acompañara. Estábamos en plena junta, la cual se alargó mucho porque no se ponían de acuerdo en ciertas cosas. En la reunión se encontraban los hijos menores del comisario, Juan de 11 y Darío de 13 años. Al extenderse la reunión, los chicos estaban aburridos y decidieron regresar a su hogar antes de terminar dicha junta, no sin antes pedirle permiso a su padre. El comisario les dejó ir ya que no era mucha la distancia que recorrerían, y la gente del pueblo, todos nos conocíamos entre sí, y nuestro pueblo era tranquilo. Así que los chicos se retiraron llevando con ellos una pequeña lámpara de aceite para alumbrar el camino, sobre todo que en el trayecto de regreso tenían que cruzar forzosamente un pequeño tramo oscuro lleno de árboles frondosos. No pasó mucho tiempo cuando se escucharon los gritos de los jovencitos que regresaron corriendo. La gente acudió presurosa a ver qué sucedía. El rostro de ambos chicos era de terror y muy pálidos. Al parecer, algo los había asustado. Las personas al verlos enseguida supieron que algo muy grave les había sucedido. Su padre preocupado les abrazó y al mismo tiempo les preguntaba qué es lo que habían visto. Ellos no respondían.
Solo atinaban a balbucear y no concretaban frase alguna. Les acercaron agua, le dieron una poca de sal para el susto, y una mujer se apresuró a llevar agua bendita, y tomando en la palma de su mano, les untó en la frente y cabeza para ver si así se les pasaba el susto. Después de unos momentos se tranquilizaron y pudieron declarar. Todos los presentes nos encontrábamos intrigados de qué cosa pudieron haber visto para regresar en ese estado. Cuando se les interrogó de nuevo, fue Darío el mayorcito quien contó con voz aún temblorosa lo que vieron. Dijo que al entrar a ese tramo oscuro de la arboleda, un leve ruido de movimiento de hojas en un árbol llamó su atención. Por inercia, los dos voltearon a ver qué era lo que hacía ese ruido, y él dirigió la lámpara para aluzar hacia el follaje. Lo que vieron fue una especie de perro negro bastante grande, y lo que más les impactó es que este animal los observaba fijamente, con unos ojos rojos que parecía que lanzaban fuego. Al ver esto, los dos jovencitos gritaron a un mismo tiempo y se regresaron corriendo. Juan solo afirmaba con el rostro confirmando las palabras de su hermano. Al escuchar esto los presentes, sin dudarlo, acordaron ir machete en mano en la búsqueda de aquel ser. Algunos pobladores comentaban que lo que dijeron ver los chicos podría ser un nahual. El temor se reflejaba en los ojos de algunos, pero como gente acostumbrada a estas cosas ya sabían qué hacer. Le pedí a mi padre acompañarle y me dijo que sí, con la condición de que no me separara de su lado. Al llegar al lugar mencionado por los pequeños, la sorpresa inicial para mi padre y mía fue que el punto señalado donde ellos aseguraban haber visto aquel espantoso ser quedaba a unos cuantos metros de nuestra vivienda. Inevitablemente, todos los presentes voltearon a vernos y en sus miradas se reflejaba duda y asombro, pero sobre todo, cierta desconfianza hacia nosotros. No era difícil imaginar que pensaron que quizá en nuestro hogar hubiera algún brujo. Ignorando las miradas, continuamos buscando entre la maleza y alrededor de este punto por un buen lapso, y no encontramos nada que diera pistas de la bestia que vieron los chicos. Estábamos en la búsqueda cuando mi madre llegó presurosa al escuchar el barullo cerca de la casa. Después de explicarle los pormenores, ella añadió que efectivamente escuchó los gritos de los niños y su primer impulso fue a asomarse para ver qué sucedía. Pero todo estaba en calma, y solo alcanzó a ver cómo aquellos pequeños corrían entre las sombras de la noche, quedándose con la duda de qué había sucedido. Después de eso, nada era fuera de lo normal, hasta que escuchó el murmullo de la gente buscando cerca de mi casa. No pude evitar cómo el comisario veía con ojos de desconfianza a mi madre, y eso me inquietó. Pero yo, ¿qué podía hacer? Se dio por terminada la búsqueda sin éxito y sin haber resuelto el misterio. Todos regresamos a nuestras respectivas casas, pero el miedo y la incertidumbre estaban sembrados en la mente de los pobladores. Después de aquella noche, notamos que la mayoría de la gente nos miraba con recelo. Yo sentía un coraje inmenso. Sabía que mi familia no se dedicaba a ese tipo de cosas, pero la gente del pueblo, ¿cómo entendería aquello? Los días pasaron y todo quedó como un hecho inexplicable, pero el miedo estaba latente en la comunidad. Por las noches, todos se encerraban temprano, ponían cruces de cal en las puertas y las conversaciones giraban siempre en el mismo tema y el temor de que apareciera de nuevo aquel ente demoníaco. Pronto haría nueva aparición. Habían pasado varios días y el pueblo regresó a su aparente tranquilidad. Don Mario, un vecino cercano a nosotros, hombre de carácter fuerte y hosco, era cazador, y haciendo caso omiso de los rumores acerca del inminente peligro en el bosque, una noche salió rifle en mano,
dispuesto a cazar un venado. La cola se expandió, saliendo de ella una especie de espinas bastante largas, como si reaccionara a la presencia del hombre. Temeroso, pero sin pensarlo mucho, le apuntó con el rifle y disparó, logrando darle en una de las patas delanteras. El animal aquel lanzó un sonoro gruñido, soltando la presa que llevaba. La bestia, con una velocidad increíble, se fue corriendo para perderse en la oscuridad del monte. El hombre, aterrorizado y trastabillando de miedo, regresó a toda prisa a su casa, pero estaba seguro de que su tiro fue acertado y esa cosa, al amanecer, de ser un brujo de la comunidad, sería identificado por tener una herida. Al llegar la mañana, don Mario, a muy temprana hora, llamó a nuestro hogar, tocando la puerta con desesperación, pensando que un integrante de nuestra familia probablemente estaba herido. Mi padre abrió exigiendo que se calmara, o de lo contrario no respondería. Detrás de mi papá salió mi madre, obviamente sin herida alguna. El hombre, desconcertado, les comentó toda su odisea y pasó a retirarse. Mis padres quedaron preocupados y tomaron más medidas en nuestro hogar. Esa noche mi padre puso a curar balas. Esto es un ritual que todo habitante debe saber por tradición. En un altar con diversas imágenes de santos, la sumergió en un vaso con agua bendita y le rezó pidiendo con fervor que, de encontrarse de él de frente con aquel ser, tener el valor y el tino de terminar con su vida. Mi padre me explicó que una vez que estas balas siguen este rito, antes de usarse se les dibuja una cruz en la punta, y de encontrarse de frente a un nahual, antes de dar un disparo, se reza, en el nombre sea de Dios. Al terminar el día, toda la gente del pueblo sabía ya del escalofriante encuentro que tuvo el cazador, y se rumoraba que un ser infernal rondaba las cercanías del pueblo. Por esos días mi padre fue al centro de Acapulco a vender algunas verduras, por lo que me encargó cuidar de las reses esa tarde. Cuando me disponía a ir por ellas al monte y regresarlas a nuestro corral, me percaté que faltaba una. Esto me causó preocupación. Sin duda ese descuido me traería un regaño fuerte por parte de mi padre. Así que me apresuré a encerrarlas y posteriormente regresé al monte en busca de la que faltaba. Me agarró la noche buscando, pero me negaba a regresar sin ella. Recorrí gran parte de las profundidades del cerro hasta llegar a una sección del río que nombramos Pozo Azul. Caminé un largo trayecto por donde imaginé que la res pudo haber cruzado. Una luna llena alumbraba mi recorrido. De pronto, un fuerte sonido llegó a mí, haciendo que se helara mi piel por completo. Era un aullido hueco, frío y macabro, que resonó por toda la sierra. Del tiempo que había vivido en el campo, jamás había escuchado un ruido similar. Se escuchó muy cerca, y por un momento pensé en salir huyendo, pero me detuvo la preocupación de que podría tratarse de la res que estaba herida. Comencé a guiarme por aquel sonido aterrador. Cada que lo escuchaba, un viento frío me traspasaba haciéndome temblar de miedo. Seguí caminando entre la maleza. A lo lejos, pude ver un gran árbol de ahuehuete. Me dirigí a él y me detuve en seco. Tras el árbol, lo que vi me dejó sin palabra alguna. Era una bestia semejante a un perro negro bastante grande. Estaba comiendo a un animal, desgarrándolo con su enorme hocico. Me quedé paralizado. Esa bestia se estaba tragando la res que había perdido. Solo pensé en salvar mi vida, pero mis pies se negaron a moverse y mi vista siguió clavada en la espantosa escena. En ese momento, me di cuenta que aquello era el mismo ser que describió don Mario. La punta de la cola, llena de espinas, me hizo recordar lo que vio aquel hombre. Ya no cabía duda. Ese ser era un nahual. Como pude, empecé a retroceder, y al sentir que mis piernas me respondieron, quise correr, con tan mala suerte que al girar mi cuerpo para hacerlo, caí en un pequeño barranco, y un grito ahogado me delató, y el ruido de mi cuerpo cayendo alertó al nahual, quien enseguida fue tras de mí. Como pude, me levanté a toda prisa. Pude escuchar los pesados pasos de la bestia aproximándose a mí.
Sabía que no saldría vivo de ahí. El corazón se me quería salir del pecho. Corrí todo lo que pude, pero fue en vano. El nahual me alcanzó empujándome y tirándome al suelo a un costado de la poza azul. Lo vi de frente mientras se acercaba. Pude ver su rostro similar al de un lobo, de facciones duras y tétricas. Sus ojos parecían dos velas encendidas en un rojo brillante. Se acercaba a mí lentamente, con suma cautela. Casi sentía que me saltaba encima, y justo en ese momento se escuchó un tiro que lo arqueó hacia atrás. Se retorció de dolor cayendo en seco de rodillas al piso. Por un breve lapso se quedó así, y haciendo un esfuerzo se puso en pie nuevamente, y cuando se estaba incorporando, un segundo tiro hizo retumbar el monte, dándole en un costado. El nahual aulló de manera lastimera y salió huyendo herido. Yo seguía tirado en el suelo sin fuerzas para levantarme y agradeciendo de antemano a quien llegó en mi vida. En eso, el sonido de las ramas quebrándose detrás de mí me hicieron volver la cara. Era mi padre. Había venido a buscarme. Enseguida me ayudó a levantarme y sentí una especie de tranquilidad y alegría de que él estuviera ahí. De no haber aparecido, quizá habría muerto. Le conté a mi padre a grandes rasgos lo que sucedió, de cómo fui a encontrarme de frente con aquella bestia. Después de unos minutos, llegamos a la conclusión de que teníamos que seguir el rastro, ya que estaba muy herido y era probable estuviera cerca. Guiados por la sangre que dejó sobre las hierbas, caminamos muy poco hasta llegar a un área del cerro que mi padre enseguida reconoció como un lugar llamado El Encanto. Ahí las gotas ya eran charcos de sangre. Con cautela buscamos y algunos metros más adelante dimos con él. Se encontraba un hombre sentado y recargado sobre un árbol. De inmediato, mi padre me detuvo y me dijo que yo no me acercara y me quedara a distancia. Él iría a revisar quién era y ver la gravedad de sus heridas. Se acercó lentamente y yo permanecí observando aquella escena que sin duda fue triste. Pude ver que mi padre le hacía preguntas y vi que después de unos breves momentos, en un acto de misericordia, le cerró los ojos cuando falleció. Enseguida, papá se levantó y regresó a mi lado. Lo que mi padre me contó a continuación me hizo derramar unas lágrimas. Aquel hombre se llamaba Álvaro. Era una de las personas más humildes de la comunidad. En su agonía, le alcanzó a decir que rezara por su alma y que lo que hizo fue a razón de que sus pequeños no tenían para comer. Pedía una tortilla en las casas para llevar un bocado a sus hijos y en un acto de desesperación hizo un pacto con la bruja del pueblo para convertirse en nahual y así poder robar a otras personas. Atacó a algunos pueblos cercanos, tomando algunos animales de granja, pero el motivo más fuerte fue porque su esposa se encontraba postrada en cama muy enferma. Mi padre añadió que le pidió que lo lleváramos con su familia. Ellos ya sabían que él era un nahual. Al escuchar esas palabras, no pude evitar sentir remordimiento. Yo había visto a aquel hombre pedir comida. Mi madre le había ayudado en alguna ocasión. Entonces pensé que quizá realmente no quería atacarme, sino hacerme saber quién era. La cara de mi padre, al igual que su voz, denotaban una gran tristeza. Supongo que tenía el mismo sentimiento de culpabilidad que yo. Después de meditar todo lo sucedido, llegué a la conclusión de que la noche en que los hijos del comisario vieron al nahual, él iba rumbo a otros pueblos, y es muy probable que tampoco les haría daño alguno. No juzgaré lo que hizo esta persona, ni las razones que lo orillaron a tomar estas funestas decisiones, pero pienso que la necesidad y la miseria, sumado a la desesperanza de no tener medios para curar a su esposa y no tener alimentos para sus hijos, lo llevaron a ese acto donde entregó su alma al maligno. Aquella noche, después de orar un rato tras el deceso de Álvaro, mi padre decidió que era nuestro deber llevarnos el cuerpo como pudiéramos. Estábamos como a media hora del pueblo. No sería fácil, pero no lo podíamos dejar ahí. Mi padre, en sus buenos tiempos, era un hombre muy robusto y tomó la decisión de cargarlo. Haciendo descansos, podríamos hacer esa triste tarea.
Mi idea iba rumbo a otros pueblos, y es muy probable que tampoco les haría daño alguno. No juzgaré lo que hizo esta persona, ni las razones que lo orillaron a tomar estas funestas decisiones, pero pienso que la necesidad y la miseria, sumado a la desesperanza de no tener medios para curar a su esposa y no tener alimentos para sus hijos, lo llevaron a ese acto donde entregó su alma al maligno. Aquella noche, después de orar un rato tras el deceso de Álvaro, mi padre decidió que era nuestro deber llevarnos el cuerpo como pudiéramos. Estábamos como a media hora del pueblo. No sería fácil, pero no lo podíamos dejar ahí. Mi padre, en sus buenos tiempos, era un hombre muy robusto y tomó la decisión de cargarlo. Haciendo descansos, podríamos hacer esa triste tarea. Mi idea fue ayudarle, pero las emociones vividas y el sentimiento de haber cometido un daño a alguien me tenían desolado. Mi padre se despojó de su chamarra y abrazó como pudo el cuerpo inerte. El trayecto de regreso a casa, caminé tras de mi padre arrastrando los pies. Me sentía fatal. Yo sabía que mi pobre padre captaba mis emociones. En ningún momento me pidió apoyo. En ningún momento me atreví a mirar ni tocar el cuerpo. Sentía una profunda tristeza por lo ocurrido. Mientras caminaba con la vista baja, elevaba plegarias al cielo rogando a Dios que nos perdonara y se compadeciera de aquella alma. Al ir llegando a nuestro hogar, a la distancia y en medio de la negrura de la noche, distinguimos 3 siluetas. Era mi madre. Se encontraba acompañada de nuestro vecino Mario y su esposa esperando nuestro retorno. Mi madre, desesperada, había acudido a ellos al ver que no regresábamos. Al ver nuestro retorno, mi madre se alegró, pero enseguida su alegría se tornó en espanto al ver que mi padre cargaba a alguien. Se acercaron preguntando qué sucedía, y al ver el cuerpo de Álvaro ensangrentado, ambas mujeres se llevaron las manos al rostro. Don Mario nos interrogaba qué sucedió. ¿Está herido? ¿Están ustedes bien? Mi madre corrió adentro y trajo un petate. Acto seguido, don Mario ayudó a mi padre a descansar el cuerpo de aquel hombre en el petate que mi madre previamente puso en el suelo. Consternados les contamos a grandes rasgos todo lo vivido y desde luego lo que pidió Álvaro antes de morir. Don Mario revisó el cuerpo, queriendo asegurarse de que nuestra historia era verdad. Y al confirmar que aquel hombre tenía una herida casi cicatrizada por la bala que él había dado la noche de su encuentro con él, supo que lo que le contábamos era verdad. Mi padre enfatizaba el hecho de que Álvaro tomó esa decisión por necesidad. Las mujeres lloraban en silencio. Mi madre se acercó a mí y me abrazó consolándome. Me llevó dentro de la casa, me preparó algo para el susto y me lo dio a beber. Me pidió que fuera a descansar, pero yo sentía que debía de estar con mi padre en todo momento. Esta vez don Mario se ofreció a cargar el cuerpo. Lo enrollaron en el petate y nos encaminamos rumbo a nuestra triste misión. Mi padre me pidió varias veces que me quedara, pero firme le dije que no lo dejaría solo. Al llegar al humilde tejabán de la familia de Álvaro, nos recibieron los ladridos de los perros. Una tenue luz encendida dentro del humilde hogar de alguna lámpara de aceite indicaba que aún estaban despiertos, esperando al jefe de la familia. Tocamos fuertemente en la reja que dividía la entrada a aquel terreno, al mismo tiempo que se dibujaba una silueta saliendo de la casa. Era Arturo, el hijo mayor. Al identificarnos se acercó intrigado hasta nosotros, y al hacerle saber lo sucedido y ver a su padre muerto, se abalanzó a abrazarlo llorando desconsolado. Mi padre trataba de explicarle la situación. Nos dio el ingreso a la casa. Al vernos entrar, doña Leti, la esposa, se dio cuenta de que algo sucedía. Se levantó de la cama con mucho esfuerzo. Se le veía débil y muy frágil. Nos interrogaba qué sucedía, pero al ver la escena las palabras salían sobrando. Don Mario, con sumo cuidado, depositó el cuerpo en un catre que estaba extendido.
La débil señora, ayudada por su hijo, se levantó y se acercó a su esposo y empezó a sollozar. Mi padre, con voz quebrada, le ofreció todo su apoyo y la ayuda necesaria para su familia, haciendo extensa la culpa que sentía por la muerte de Álvaro. Pidió perdón repetidas veces. Don Mario, en silencio, observaba la escena con cara de tristeza. Los 3 niños pequeños despertaron al oír el llanto de su madre y entre gritos preguntaban qué le pasaba a su papi. Fueron momentos muy desgarradores. La señora Leti, en un momento de entereza, nos dijo que ella sabía que en cualquier momento pasaría eso. Pero su esposo ya no podía retroceder. Ella estaba enterada de las andanzas de Álvaro y a lo que siempre estaba expuesto. Con un nudo en la garganta nos despedimos, prometiendo regresar en cuanto amaneciera bien. En ese momento pensé que aquella noche era la peor experiencia que podía vivir, pero el destino aún me deparaba momentos cruciales. Al llegar la mañana, el señor Mario se había encargado de esparcir por todo el pueblo la noticia de la muerte de Álvaro, incluyendo que él era el nahual que había atormentado los poblados y que la hechicera doña Justina era la culpable directa de los males de Álvaro. Se regó el rumor de la muerte del nahual y del pacto que hizo con el diablo. Los pobladores decían con temor que la mujer era una bruja de las más poderosas. Después de lo sucedido, mi padre no tuvo que enfrentar juicio alguno. Había evitado un mal en el pueblo y algunas personas incluso lo veían como un héroe salvador. Los rumores en la comunidad eran muchos y muy variados. Pasados los acontecimientos, el pueblo regresó a su aparente tranquilidad, con la diferencia de que doña Justina, aquella mujer madura, de apariencia descuidada y de mirada burlona, se había ganado el temor y el desprecio del pueblo. Nadie acudía con ella para curarse. A su paso, la gente la veía con desconfianza y recelo. Muchos la querían fuera de la comunidad. Los rumores del pueblo crecían y cada vez la gente hablaba cosas más horribles de ella. Entre tantos rumores, decían que por las noches el diablo la visitaba y ella se convertía en un horrendo animal para salir a hacer daño. Pero no solo veían mal a la mujer. Los chismes y comentarios negativos también eran para la familia de Álvaro. La gente no los quería. Los hicieron de lado y no les hablaban ni querían trato con ellos. Tal como lo prometió mi padre, mi familia los apoyó en todo momento, e incluso como pudo, llevó al doctor de un pueblo vecino para que atendiera a la señora Leti, quien poco a poco se fue recuperando. Padecía una anemia crónica y estaba enferma de un riñón, pero en esos días tuvo mejoría y pudo levantarse. Mi madre decía que aunque no tuvieran mucho, podía llevar alimentos para ella y los niños. Cuando la señora se sintió más recuperada, nos comunicó que ella ya tenía planes de irse del pueblo cuanto antes. Sabía que sus hijos no podrían vivir ni estar en paz dadas las circunstancias. El día que la familia se marchó, estuvieron de visita con mis padres para agradecer las atenciones y ayuda recibida. Habíamos hecho una amistad de gran familia con ellos. Lamentamos su partida, pero sabíamos que era lo mejor. Esa fue la última vez que los vi. Nuestra familia volvió a la rutina del trabajo, y un día por la mañana, mi padre y yo nos encontrábamos en el campo, y al ver que se acercaba la vieja Justina, no pude evitar recordar lo vivido y sentí un escalofrío. Se acercó a mi padre y le dijo que si estaba dispuesto a hacer un trato con ella, donde él saldría ganando. Mi padre, desconfiado, le dijo que no quería tratos con ella, pero la mujer insistente le dijo: «Mira, Genaro, yo sé que me tienes mala fe por lo que se dice de mí, pero todo es mentira». Claro que mi padre no le creyó. La mujer tenía unas tierras y quería nuestra ayuda para sembrar y cosechar, poniendo mano de obra, y lo que saliera de la cosecha nos daría la mitad. Mi padre le respondió que lo pensaría y que al siguiente día le daría una respuesta. Cuando la vieja se fue, mi padre se quedó insistente. Le dijo: «Mira, Genaro,
Yo sé que me tienes mala fe por lo que se dice de mí, pero todo es mentira. Claro que mi padre no le creyó. La mujer tenía unas tierras y quería nuestra ayuda para sembrar y cosechar, poniendo mano de obra, y lo que saliera de la cosecha nos daría la mitad. Mi padre le respondió que lo pensaría y que al siguiente día le daría una respuesta. Cuando la vieja se fue, mi padre se quedó pensativo. Mencionó que era una buena oportunidad. Yo no estaba del todo conforme. Después de todo lo que pasó, esa mujer no era de confiar. Esa noche durante la cena, mi padre abordó el tema con mamá. Claro que puso el grito en el cielo y dijo que no, y expresó lo mismo que yo, que no debería de confiar en esa mujer y mil cosas más. Mi padre sabía en el fondo que mamá tenía razón, pero la necesidad es un factor que siempre va a pesar en la toma de decisiones, y la decisión que tomó esa noche marcaría un fatal desenlace. Mi padre la tranquilizó afirmando que no pasaría nada, siempre y cuando nos mantuviéramos al margen de los dimes y diretes y no meterse de más con esa señora. Además, la cosecha de nosotros no iba nada bien, y el tener una ayuda extra nos vendría bien. Con esa idea, al día siguiente, acompañé a mi padre con doña Justina para hacerle saber que aceptábamos su oferta. Esa tarde ella nos llevó a su terreno. Sin hacer más preguntas, comenzamos a trabajar por tiempos marcados en dicho lugar, sin descuidar lo nuestro. Todo parecía indicar que las lluvias de temporal serían buenas y habría una abundante cosecha. Los meses transcurrieron, el trabajo era exhausto. El estar pendiente de 2 terrenos no era tarea fácil, pero pronto el maíz comenzaría a espigar, trayendo con ello los primeros elotes. Pero también esto atraería a personas con malas intenciones, como aves de rapiña. Era frecuente el robo de los cultivos. Tendríamos que estar alerta todo el tiempo, y nos turnábamos para dar recorridos todas las noches y por la madrugada, siempre vigilantes. Una de esas noches, una fuerte lluvia nos tomó por sorpresa. Arreció tanto que fue imposible ir a dar mi vuelta a las milpas. Mi padre se mostraba preocupado. Rogaba a Dios que nada malo sucediera. De cierta forma, yo prefería que se robara nuestra cosecha y no la de la vieja aquella. La lluvia no cesó en toda la noche. Apenas se detuvo de madrugada, y cuando los primeros rayos del sol asomaban, mi padre me pidió que fuera a verificar que todo estuviera en orden. Tomé mis cosas, me monté en el caballo y me fui lo más aprisa que pude. Tenía un mal presentimiento. Llegando al terreno de mi padre, di un recorrido por todas las milpas y efectivamente, tal como presentí, habían robado una parte. Tomé el camino al cultivo de doña Justina, solo para encontrarme con la amarga noticia de que a varias de las milpas les quitaron los elotes. Eso me llenó de frustración y coraje. Seguí revisando. Era frustrante ver que la mitad del cultivo se hallaba sin cosecha. Aún más furioso, di la media vuelta con la intención de ir a dar razón a mi papá de lo que sucedió. Al dar la vuelta, vi con sorpresa que ya estaba doña Justina en el lugar. No la vi llegar. Sus ojos saltones me observaban con coraje. Pude ver en su rostro miradas de odio. Quise explicarle lo sucedido. Ella no me quiso escuchar. Afirmó que lo que pasó era nuestra irresponsabilidad y nuestra culpa por no cuidar bien. Remató diciendo que eso nos costaría caro. Me corrió de su terreno, vociferando frases de odio hacia mí y mi familia. Me llenó de rabia todo lo que la vieja me gritaba, y enfurecido me fui a la casa decidido que mi padre, de una buena vez, se librara de aquella mujer y no cuidarle más su siembra. Llegué a la casa preocupado. Guardé el caballo en el corral. Mi padre, al verme llegar, me preguntó qué noticias había. Le conté a detalle todo y le dije lo que había pasado en el campo y del encuentro y amenazas de doña Justina. Él trató de calmarme comentando que iría a verla para solucionar el problema. Esa misma tarde, papá tomó su morral y partió. Más tarde, a su regreso, lo vi bastante serio, tratando de disimular que no estaba preocupado. Expresó que no pudo arreglar nada con la mujer.
Lo recibió con las mismas palabras de enojo. Eso me preocupó aún más. Sabíamos que de antemano era una mujer peligrosa. Ese día terminó sin mayores pormenores, pero esto solo fue la antesala de lo que se avecinaba. Esa noche, mientras dormíamos, un ruido peculiar me despertó. Se escuchó sobre las tejas como si hubieran aventado una gran cantidad de arena o polvo. Acto seguido, se escuchó algo que parecía ser las garras de un animal caminando sobre el tejado. Me levanté de la cama, tomé la lámpara de aceite que estaba en la cocina y salí a revisar. Alumbré hacia el tejado. No vi nada raro. Pensé para mis adentros que quizá solamente había sido un sueño. Regresé a mi cama restándole importancia. Al asomo del nuevo día, al despertar y tratar de levantarme, no pude hacerlo. Tenía un dolor de cabeza insoportable, acompañado de escalofríos. Me sentía débil. Mi padre, al ver que no me levanté a almorzar, me revisó la frente y dijo: «Estás ardiendo en fiebre». Rápidamente le dijo a mi madre, y al momento ella llegó con una bandeja de agua para ponerme lienzos en la frente. Recordé lo que escuché por la noche y les conté. Ambos me regañaron, haciéndome saber que jamás debí salir. Me hicieron saber que el escuchar ruidos o voces en la madrugada son tentaciones del demonio. Mi madre tomó un huevo y un par de hierbas y procedió a hacerme una limpia. Conforme lo hacía, sentí que mi cuerpo comenzaba a relajarse. Al terminar, vertió el huevo en un vaso y, para nuestra sorpresa, la yema formó una figura similar a un rostro. Vi preocupación en la cara de mamá, pero no me externó nada. Los siguientes 3 días estuve postrado en cama. A veces la fiebre me regresaba y mis padres no me dejaron que estuviera en pie. Al pasar los días, tuve mejoría y regresé poco a poco a mis labores del campo. Cuando me llegaba a encontrar en la calle con doña Justina, sentía una rabia descontrolada. Ella se reía de mí de forma burlona. Yo sabía que ella me había hecho un mal. Por aquellos días se llevaría a cabo la boda de un hijo de la vieja. Toda la comunidad fue invitada, pero como era un festejo de la temida mujer, era natural que muy poca gente asistiría a la celebración. Mis padres se prepararon para ir. Yo les pedí que no lo hicieran, pero ellos tenían la intención de acudir para limar asperezas, todo con la finalidad de evitar mayores problemas. Ese día prácticamente me obligaron a ir con ellos. La boda se llevó con normalidad. Hubo bandas de viento tocando durante toda la fiesta. Durante la comida, los novios repartieron los platos en compañía de doña Justina, quien se le veía alegre. Pude notar que sonreía de una manera hipócrita con cierto dejo de maldad. Cuando llegaron a la mesa de mis padres, doña Justina, de una manera exageradamente amable, les ofreció una disculpa por la actitud tomada cuando pasó lo de la cosecha. Dejó nuestros platillos y se alejó atendiendo a la escasa gente invitada. Avanzada la noche nos retiramos. Aparentemente habría paz entre ella y mis padres. Los días parecían transcurrir con bastante tranquilidad, pero esta pronto se vería interrumpida, cuando una madrugada mi madre comenzó a gritar de dolor. Le dolía el vientre. Mi padre me llamó para que me quedara con ella mientras él le preparaba un té. La tomé de la mano dándole ánimos. Mi madre estaba bañada en sudor, y en su rostro se reflejaba mucho dolor. Se tocaba el vientre y vi que su abdomen estaba bastante crecido, como si en cualquier momento éste fuera a reventar. Mi padre, presuroso, le trajo un jarro con té para el dolor con la esperanza de que eso le diera alivio. Pero al pasar unos minutos, tal parecía que eso le había afectado aún más. Su vientre se hinchó demasiado. Mi padre y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que eso no era normal. Me dijo que me quedara a cuidarla, y él iría a otro pueblo en busca de un brujo con el que acudía la gente del pueblo, y le tenían mucha fe. Eso era un poco tardado, pero no pronto se vería interrumpida, cuando una madrugada mi madre comenzó a gritar de dolor. Le dolía el vientre. Mi padre me llamó para que me quedara con ella mientras él le preparaba un té. La tomé de la mano dándole ánimos.
Mi madre estaba bañada en sudor, y en su rostro se reflejaba mucho dolor. Se tocaba el vientre y vi que su abdomen estaba bastante crecido, como si en cualquier momento éste fuera a reventar. Mi padre, presuroso, le trajo un jarro con té para el dolor con la esperanza de que eso le diera alivio. Pero al pasar unos minutos, tal parecía que eso le había afectado aún más. Su vientre se hinchó demasiado. Mi padre y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que eso no era normal. Me dijo que me quedara a cuidarla, y él iría a otro pueblo en busca de un brujo con el que acudía la gente del pueblo, y le tenían mucha fe. Eso era un poco tardado, pero no había alternativa. Rápido salió, ensilló el caballo y partió. Me quedé intranquilo, acompañando a mi santa madre que no paraba de gritar de dolor. Se me partía el corazón y me llenaba de impotencia al verla así. Su mano aferrándose a la mía, me pedía que no la dejara sola. Fue en esos momentos que escuché un fuerte aleteo afuera. El ruido provenía de un árbol justo frente a la casa. El sonido de risas mezcladas con un canto de ave me puso inquieto y le dije a mi madre que no tardaría. Iría a ver qué era aquello. Tomé una lámpara de aceite y salí apresurado solo para confirmar mis sospechas. Al salir, dirigí la lámpara al árbol. Pude ver claramente aquella cosa. Era una especie de bulto en el árbol. Revoloteaba entre el follaje. No le hallaba forma. Era una mezcla de ave, pero no un ave común. Era un animal con cabeza redonda negra, como de un guajolote y rostro humano. Sus cuencas, que simulaban ojos, parecían estar fijas en mí. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, pero sabiendo que la vida de mi madre estaba en riesgo, agarré valor y le grité: «Yo sé que eres la vieja Justina. Más vale que te alejes de mi familia o te meto unos plomazos». Enseguida, me di la vuelta a la casa decidido a terminar de una buena vez. Busqué el arma de mi padre, quería matarla y acabar con toda esta pesadilla. Pero escuché los aletazos donde alzó al vuelo. Suspiré aliviado, pero la inquietud prevalecía en mí. Regresé al lado de mi madre, que seguía muy mal. Sufría con ella su dolor. Cada minuto que pasaba se ponía peor. Cuando escuché que mi padre regresó de madrugada junto con el brujo, la esperanza renació en mí. Rápido lo llevamos al lado de mamá. El hombre aquel era un anciano bajito, muy delgado, y con un rostro tranquilo y lleno de arrugas. Solo de verlo me inspiró confianza. El hombre con sumo cuidado revisó a mamá. Vi que de su morral sacó un atado de hierbas y un libro pequeño. Se persinó e hizo unas cuantas oraciones que no comprendí. Mientras hacía una limpia, azotaba el cuerpo de mi madre con el atado de hierbas. Así estuvo durante un rato, y cuando finalizó, ella se veía más tranquila, pero su vientre seguía inflamado. Mi papá, preocupado, le preguntó al hombre si mi madre se mejoraría, pero lo que nos dijo fue terrible. Nos hizo saber que a mi madre le habían hecho un trabajo bastante fuerte. Él trataría con sus conocimientos de hacer que expulsara el mal, pero era tan malo lo que le habían hecho que aunque lo arrojara, mi madre corría el riesgo de morir. Prosiguió contando que ese trabajo era magia negra de la más mortal y que solo había visto algo así en el pueblo donde él vivía. Una mujer había hecho mucho daño en su comunidad, al grado de que la gente la quería linchar. En un momento dado, mencionó el nombre de Justina. Cuando pronunció el nombre de la vieja, entendimos que era la misma que nos estaba haciendo daño. El hombre continuó contando algo aún más macabro. La gente de su pueblo había intentado acabar con ella. Un aldeano contó que él había espiado a la bruja y sabía que para transformarse en animal, ella se desprendía de partes de su cuerpo y las ocultaba. Podían ser las piernas, los ojos, las manos, y una vez desprendiéndose de ello, se ponía partes de otro animal, y así transmutaba, para salir a hacer sus fechorías. Yo estaba más que horrorizado con esa conversación, y me dio temor el poder y la maldad de la bruja. El anciano siguió diciendo que había manera de acabar con ella. Una era que al verla, se rezaban las 12 verdades atando 12 nudos con un cordel, y luego al revés. Esto la derribaría.
Una vez en el suelo, se ataba con el mismo cordel utilizado en los rezos. La otra y la más terrible era encontrar las partes que dejó de su cuerpo escondidas y quemarlas, ya que para que la mujer volviera a su forma humana, requería ponérselas de nuevo antes del amanecer. Después del breve descanso que le dio a mi madre, el anciano nos pidió tener mucha fe. Reanudaría el ritual e intentaría que esa noche mi madre arrojara todo el mal y salvarla. Inició una serie de rezos y limpias. A medida que avanzaba en los rezos, mi madre gritaba desesperada. Pedía que se detuviera, pero el brujo no podía hacerlo. Era necesario terminar el ritual para la expulsión de su mal. Después de varios minutos que parecieron eternos, de pronto entre gritos mi madre se llevó las manos al vientre y empezó a vomitar. Fuimos testigos de cómo arrojó una asquerosa bola sanguinolenta cubierta de pelos negros. El anciano aclaró que estaba arrojando el mal que le hicieron. Después de vomitar quedó exhausta, con la mirada fija en nosotros y sus ojos llenos de lágrimas exhaló un breve «Los amo». De un largo suspiro y en ese momento se quedó quieta. Mi madre había muerto. Quise enloquecer de dolor. Jamás imaginé que las cosas llegarían al grado de perderla por culpa de la maldita hechicera. Mi corazón se llenó de odio y juré vengar la muerte de mi madre, así se me fuera la vida en ello. Mi padre lloró durante toda la noche. Estaba muy afectado, creo mucho más que yo. En mi mente solo estaba una idea fija: matar a la bruja. Al siguiente día, después de haber velado su cuerpo, llegó el momento de llevarla a su última morada. En el trayecto al panteón, noté a cierta altura que nos rondaba un ave negra. Supuse que era la vieja. Después de despedir con mucho dolor a mi madre, esa misma tarde le comenté a mi papá que iría a vigilar todas las noches la casa de Justina. Quería saber si era verdad lo que dijo el brujo y ver dónde dejaba las partes de su cuerpo. Mi padre estaba destrozado. No quería saber ya nada de ella y me pidió que no hiciera nada, que no quería me arriesgara y se lo dejara a Dios. Pero con la idea de la venganza en la mente, ignoré sus palabras. Me dediqué a vigilar noche a noche la casa de la vieja. De ser verdad lo que se decía, en algún momento ella tendría que salir de su hogar para transformarse. Una de tantas noches, la espera dio resultado. Después de largas horas de vigilancia, siendo ya de madrugada, yo estaba oculto tras de un árbol de tamarindo, cuando vi que salió la vieja, vestida con una especie de túnica negra larga y rebozo en la cabeza. La seguí sigiloso. Vi que tomó rumbo al panteón a las orillas del pueblo. Las calles estaban desiertas. Era noche de luna. La vieja caminaba aprovechando la luz de esta. Me quedaba varios metros atrás de ella procurando no perderla de vista. Pude ver que entraba en el panteón. Me oculté detrás de una roca bastante grande. Desde ahí podía ver todos sus movimientos. Llegó al pie de un árbol grande y pude ver con asombro que se agachaba y hacía movimientos raros. Supuse ese era el momento en que se convertiría. Entonces se enderezó y vi que en un hueco del árbol metió un envoltorio. Acto seguido sacó algo de un morral e hizo la acción de sobarse las piernas. Lo que vi a continuación acabó con todo lo inimaginable. Al estar agachada se empezó a transformar en una especie de animal negro. Mis ojos no daban crédito a lo que veía. Enseguida extendió unas enormes alas y alzó el vuelo lanzando un agudo chillido. Esa era mi oportunidad. Cuando estuve seguro de que ella se encontraba lejos, corrí a toda prisa hacia aquel árbol para tomar lo que dejó ella. Con temor y asco metí la mano y saqué el envoltorio. Tuve que superar el miedo para confirmar con horror que efectivamente aquello eran las piernas de la bruja, que extrañamente no sangraban. Las metí en un costal que llevaba para ese fin. Apuré mi regreso a casa. Estaba dispuesto a quemarlas a como diera lugar. Pero eso no sería fácil. Al parecer la vieja sabía que alguien tomó aquello. Justo cuando estaba de regreso entrando al pueblo, escuché silbidos en el aire muy cerca de mí. Yo corría todo lo que podía, pero supe por los aletazos que ella venía volando sobre mí. De pronto el ave bajó en picada para herirme con las garras,
Comencé a gritar desesperadamente con la intención de alertar a la gente. Algunas personas comenzaron a salir. Yo pedí ayuda a gritos y 2 hombres que me reconocieron, machete en mano, corrieron en mi auxilio para defenderme. Tiraron golpes al aire, pero el ave era hábil y se elevaba. Llegamos corriendo a mi casa, toqué fuertemente. Al mismo tiempo gritaba a papá que la bruja me perseguía. Mi padre, alertado al escuchar el alboroto, abrió y traía su rifle listo. Le tiró balazos al aire. Al parecer esto espantó a la bruja. Se elevó alto y se alejó. Ya dentro de la casa y sin poder superar el susto, agitado con palabras entrecortadas, conté mi odisea y agradecí a los señores su ayuda. De no ser por ellos, no sé qué hubiera pasado. Mi padre tomó el costal y con miedo revisaron su contenido. Los presentes hicieron una mueca de asco y horror. «¡Rápido! Hay que quemar esto antes que regrese la vieja», ordenó mi padre. Se dirigió a la cocina a prender leña. Se escuchó un fuerte golpe en el techo. Algo muy pesado había caído. Seguro era ella. Unos fuertes golpes en la puerta me estremecieron. Parecía que la derribaría. Rascaban con insistencia las paredes y se azotaba en las tejas del techo. El sonido de fuertes chillidos llegaba hasta dentro. Los señores temerosos, pero al fin gente de pueblo, no se amedrentaron y empezaron a rezar. Yo me encontraba paralizado. No atinaba a rezar ni sabía qué hacer. Los golpes en nuestra casa fueron aminorando y mi padre nos gritó que la leña estaba encendida. Uno de los hombres tomó el costal, se lo entregó a mi padre y él lo arrojó al fuego. Cuando el fuego envolvió aquello, los chillidos horribles del animal se convirtieron en lamentos de mujer. Ya eran gritos de súplica. Me tapé los oídos. Era un sonido espantoso. Durante unos minutos se escuchó aquello. Entonces hasta nosotros llegó el murmullo de personas afuera. Con cautela se asomó mi padre. Eran nuestros vecinos que estaban afuera, con antorchas, palos y piedras. Acudieron en nuestra ayuda. El pueblo se dio cuenta cuando me persiguió ese ser hasta mi hogar. Todos veían con miedo y estupor que en nuestra propiedad se hallaba tirada la vieja Justina. La mujer se revolcaba de dolor. Era una escena dantesca verla sin piernas. Se le veía débil y suplicaba piedad. Las personas estaban enardecidas, querían lincharla. Todos supieron lo que había pasado con mi madre. Los hombres del pueblo no lo pensaron. Alguien trajo un mecate que previamente sumergieron en agua bendita y la sujetaron a un árbol. Las mujeres vociferaban palabras altisonantes. «¡Bruja maldita, quémenla! ¡Que no quede nada de ella! ¡Maldita asesina!». De los labios de ella nunca salió una frase pidiendo perdón. Nuestros vecinos y gente del pueblo estaban enfurecidos. Acercaron leña y le prendimos fuego. Cuando las llamas la empezaron a consumir, sus lamentos surcaban el aire. Un viento helado se sintió de pronto. Yo veía estático cómo se consumía, pero no me arrepentí de esta acción, ni sentí misericordia. La gente no quedó conforme. Aún así, querían que la familia de la vieja Justina se largara del pueblo. Muchos se unieron y fueron a buscarlos, dispuestos a echarlos del pueblo. Llegaron hasta la casa de la bruja para encontrarse con que se habían ido. Les había llegado el rumor de que habíamos atrapado a la vieja Justina, convertida en animal, y decidieron irse huyendo del pueblo. Aquella noche fue una pesadilla. Logré vengar la muerte de mi madre y de pasada la de Álvaro. Se acabó la amenaza latente de esa mujer que se cernía sobre nuestra comunidad. Años atrás había escuchado de labios de los abuelos este tipo de pactos demoníacos, donde las personas toman diferentes formas de animales, pero vivirlo es muy diferente a todo lo que la gente cuenta. Solo quien haya pasado por lo que vivió nuestra familia entenderá que estas personas que hacen brujería y maldades existen y no se tientan el corazón para dañarte e inducirte a la muerte. Son de alma negra porque ellos pertenecen al maligno y ya no tienen nada que perder. Mi padre después de aquello no volvió a ser el mismo de ser un hombre feliz y jovial. Se volvió triste y taciturno. Adelgazó mucho y su salud se vio deteriorada por la pérdida de su compañera de vida. Desearía jamás haber estado involucrado en esta experiencia que le costó la vida al ser que más amaba sobre la tierra, llevándose nuestra felicidad y la salud de mi padre. Que en paz descanse mi madre y que el alma de Álvaro encuentre el perdón y que Dios juzgue a esa mujer.